Al momento de querer clasificar los vehículos híbridos, también tenemos otra componente que es su funcionalidad, ¿ya? Para ello tenemos diferentes aspectos. El primero son los microhíbridos, en segundo lugar los semihíbridos, luego los híbridos enchufables, híbridos con extensor de autonomía, híbridos con pilas de combustible y híbridos con batería intercambiable. A continuación hablaremos de los microhíbridos. Estos vehículos, ¿cierto?, tienen un sistema el más barato del mercado, ya que solo se accionan en ciclo urbano. ¿Para qué nos sirve esto? Son sistemas de start-stop. Es básicamente imaginemos cuando nos detenemos en una luz roja. Lo que sucede es que no está el motor eléctrico accionándolo para accionar el tren motriz, sino que lo único que sucede acá es que el vehículo a combustión se corta y cuando aceleramos se prende nuevamente. ¿Qué hace esto? Que haya una eficiencia en el uso del combustible en circuito urbano. Sin embargo, no hay un accionamiento motriz con el vehículo, el motor eléctrico, ¿ya? Pero hay un ahorro de combustible, hay una eficiencia energética asociada. Por otro lado, tiene la componente de freno regenerativo, ya que hay elementos de generación al interior del vehículo que hacen que aprovechemos la energía cinética del sistema como, ¿cierto?, energía eléctrica, ¿ya? Como para alimentar bancos de baterías también. Sin embargo, son dos elementos que hacen que se minimice el uso del combustible, pero no el uso del motor eléctrico para accionarlo dinámicamente. Otro sistema que existe en el mercado, que es un poquito más complejo que el anterior, es los semi-híbridos, ¿ya? Este sistema incorpora también el sistema de start-stop, ¿cierto? Incorpora el sistema de freno regenerativo, pero ahora tiene otra bondad, que es tener un motor eléctrico para asistir al motor a combustión en los picos de potencia. Es decir, cuando tenemos que salir de la inercia, cuando tenemos que acelerar rápidamente, cuando tenemos que adelantar, imaginemos un camión o algún vehículo, ¿cierto?, dinámicamente, ahí nos asiste, ¿cierto?, el motor eléctrico. Recordemos que un motor a combustión tiene su máxima eficiencia en un orden de las 3000, 2500 RPM. Por lo tanto, desde que está en ralentí en 500, 800 RPM, hasta, ¿cierto?, acelerar bastante para poder, ¿cierto?, elevar su pic de potencia, puede pasar a 8000 RPM. Por lo tanto, se va a mover en una banda donde va a estar minimizada su eficiencia. Por lo tanto, para poder contrarrestar ese fenómeno físico, viene el motor eléctrico para asistir con su gran torque inicial. Recordemos que el motor eléctrico desde 0 RPM podemos sacar su máximo torque y podemos suplir, ¿cierto?, la sumatoria de ambas eficiencias hace que la eficiencia total sea mucho mejor que si estuviese solo el motor a combustión. Por otro lado, tenemos los híbridos puros. Estos sistemas contemplan las bondades de los sistemas ya mencionados, como freno regenerativo, sistema start-stop, asistencia durante la aceleración, es decir, los picos de corriente inicial, los picos de potencia para salir de la inercia, pero tienen una cuarta bondad que es la tracción eléctrica pura, ¿ya? Aquí ya contamos con la bondad del motor eléctrico dinámicamente en cualquiera sea de la condición, no necesariamente en la partida, sino que en cualquier instante. El usar más o usar menos el motor eléctrico, ¿cierto?, frente al motor a combustión, ese otro aspecto. Sin embargo, los híbridos puros ya cuentan con el potencial de poder usar el motor a combustión eléctrico en cualquier condición. Por eso mismo la tensión del banco de batería es mucho mayor, ¿ya? Se usan bancos de baterías de mayor voltaje solo con el objetivo de, como vamos a usar el motor eléctrico, ¿cierto?, a altas potencias, necesitamos a lo mejor minimizar la corriente, por lo tanto igual se usan estos sistemas de alta tensión, ¿ya?, para manejar bajas corrientes. Ahora tenemos los híbridos enchufables. Estos sistemas, al igual que los anteriores, tienen las mismas bondades, ¿ya? Es decir, el sistema de start-stop, freno regenerativo, asistencia en las aceleraciones iniciales del motor a combustión, tracción eléctrica pura, pero tienen un elemento que lo hace un poco más versátil, que tiene la particularidad que lo puedes enchufar en tu hogar, ¿ya? O puedes eventualmente enchufarlo en una estación de carga, una electrolinera, por ejemplo, y esto hace que el sistema tenga un banco de baterías mucho más grande. ¿Qué costo tenemos asociado? Que vamos a tener que traccionar, llevar mayor peso, necesitamos un espacio, un volumen útil para poder llevar este elemento, que es este banco de batería, pero nos da una autonomía suficiente para poder andar, por ejemplo, circular más de 100 kilómetros con energía eléctrica.
lo que hace que maximicemos el uso también del motor eléctrico. Recordemos que el usar el motor eléctrico frente al motor a combustión es maximizar la eficiencia final del sistema completo y el ahorro necesario también respecto a una perspectiva energética, medioambiental, de emisiones, etc. Solo al momento de usar el motor eléctrico es cuando percibimos todas esas bondades. Algunas marcas de vehículos que han indagado en este tipo de sistemas de híbrido enchufable son, por ejemplo, Audi, BMW. Aquí podemos ver, ¿cierto?, un vehículo Volvo que está enchufado, en este caso, una red domiciliaria. Muchas veces podemos identificar si una red domiciliaria o no, también por el tipo de cargador que tienen, que ya vamos a hablar de ese tipo de cosas. Pero lo interesante de esta lámina es entender que la mayoría de las marcas que hoy día existen en el mercado se dieron cuenta que tienen que explorar en estas materias de híbrido enchufable, en serie, etc., para poder, ¿cierto?, estar en la cresta de la ola respecto a tecnologías de vanguardia en materia vehicular. En este esquema podemos ver la síntesis de las bondades respecto a reducción de emisiones de CO2 respecto a cada uno de los sistemas que conversamos. Por ejemplo, solo por incorporar el sistema de parada del motor, ¿cierto?, Start-Stop, tenemos una reducción, ¿cierto?, de emisiones de CO2 del orden de un 10%, día 9%, ¿cierto?, de reducción de emisiones. Por otro lado, si tenemos el siguiente sistema que conversamos, que tenía la función de parada de motor más freno regenerativo, estamos hablando que tenemos casi el orden del 20% de reducción de emisiones, lo cual es bastante importante. Luego, al tener la función de Start-Stop, freno regenerativo y asistencia al motor en los picos de potencia, tenemos, ¿cierto?, una reducción entre un 20 y un 30%, entre un 25 y un 30%. ¿Ya? Si a eso le agregamos la conducción en modo, ¿cierto?, de vehículo eléctrico, estamos hablando de reducciones de emisión del orden de sobre un 30%. ¿Ya? Y si a eso le agregamos la recarga por red, es decir, tener una propia batería para maximizar la autonomía, maximizar el uso del motor eléctrico, podemos lograr ahorros de emisión de CO2 del orden de sobre un 40%, lo que hace bastante atractivo y podemos concluir rápidamente que maximizar el uso del motor eléctrico es maximizar la reducción de emisiones de CO2.